vamos a continuar con nuestro estudio de Doctrinas que Dividen. Recuerden ese libro que estamos estudiando, Doctrinas que Dividen, y hoy toca el punto número 4 o el capítulo número 4. Y la pregunta que vamos a estar contestando es, ¿fue Pedro el primer papa? ¿Fue Pedro el primer papa? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando el día de hoy. Y fíjense, solamente rápidamente vayan a Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Y vean lo que dice Mateo capítulo 16, verso 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y lo escribió Mateo. Estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro realmente han generado controversia a lo largo de la historia del cristianismo. Han generado muchísimas disputas y malas interpretaciones, principalmente por el círculo católico. ¿Por qué? Porque ellos toman este verso, sacándolo de su contexto, y aseguran que nuestro Señor Jesucristo le da preeminencia a Pedro sobre el resto de sus compañeros apóstoles. Y no solamente se queda allí, sino que también afirman, o sea, los católicos, a su entendimiento, con mala enseñanza, por supuesto, mala doctrina, un nulo entendimiento de la palabra de Dios, ellos afirman que este texto justifica la figura del Papa como supremo gobernante de toda la Iglesia y, por supuesto, sucesor de Pedro aquí en la tierra, convirtiendo a la figura del Papa en una figura infalible que no se puede equivocar y casi divina. Lo vamos a estar analizando a lo largo de este estudio. También es una realidad que aunque muchas personas el día de hoy se identifican como católicas, o sea, tú puedes ir a las calles y preguntarle a una persona, oye, ¿tú eres católico? Y dirás, sí, soy católico de tradición, es una realidad. Cuando tú les preguntas a estas mismas personas, oye, ¿y qué piensas del Papa sobre lo que él ha opinado sobre el aborto, homosexualidad, sobre el divorcio? Ellos van a decir, no, yo solamente soy católico por costumbre, soy católico por tradición, pero el Papa me importa muy poco lo que él piense. Es más, yo no sigo a hombre, yo solamente soy católico por tradición. Eso van a decir. Pero aunque estos católicos por tradición, católicos de dicho, aseguren eso, realmente ellos se identifican con este movimiento. Y dentro de las enseñanzas oficiales del movimiento católico, realmente ponen al Papa como un jerarca supremo dentro de la Iglesia Católica. Entonces, en algún sentido, bueno, no en algún sentido, en todo el sentido de la palabra, todo católico tiene que estar sujeto a toda decisión del papado. Todo católico. Y nacería la pregunta, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió la idea del papado? Para contestar esta pregunta, tendremos que adentrarnos a la historia de la Iglesia y de forma panorámica, no exhaustiva, sino panorámica, a lo que alcance el día de hoy. Vamos a ver cómo a través de los años, a través de los siglos, se fue consolidando la figura del papado hasta lo que entendemos hoy en día. Pero primero vamos a ir con los inicios. ¿Qué quiere decir la palabra papa? ¿Alguno de ustedes sabe qué quiere decir la palabra papa? Bueno, yo sé, no tenía que haber puesto la diapositiva antes, ya está allí, me equivoqué. Pero bueno, como lo están viendo en la diapositiva, la palabra papa significa papá. Ese es el significado primordial de la palabra papa, simplemente papá. Pero en tiempos antiguos esta palabra no tenía el mismo concepto que hoy en día tenemos de papa. Hoy en día vemos al papa que sale en la tele, a Francisco, ¿no? ¿Es el nuevo? A Francisco, al Papa Francisco que ve en la tele y decimos, él es el papa, o sea, él es el gobernante del Estado católico y de toda la religión católica. Pero en tiempos primitivos, cuando se estaba empezando a ocupar esta palabra a ciertos cristianos, como lo dice en la diapositiva, este título solamente se les daba a los obispos que eran muy amados y reconocidos por su trabajo en la obra de Dios. Entonces, no solamente había un papa, sino que podía haber muchos papas porque había obispos en las grandes ciudades.
Recuerden, un obispo era aquella persona que supervisaba a las iglesias en una región determinada. En este caso, se encontraba el obispo de Roma, el obispo de Antioquía, había un obispo en Jerusalén, había otro obispo en Alejandría y así en otras ciudades. Pero a través de la historia vemos que haya habido obispos que se les atribuyeron el término papa, como al obispo de Alejandría, también un obispo en Antioquía, como lo mencioné, y al obispo de Roma. Entonces, habían varios papas, pero el significado no era como un regente supremo, sino más bien una persona que amaba tanto a la Grey que la Grey se daba cuenta y le decía papá, de cariño. Así inició este título. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pero con el paso de los años, hermanos, con el paso de los años, este título se fue volviendo exclusivo únicamente para el obispado de Roma. Entonces ya no lo podían ocupar los demás obispos de otras regiones, sino que se volvió exclusivo para el obispado de Roma, o sea, aquella persona que tuviera a su cargo dirigir todas las iglesias de Roma. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo llegamos a este punto? Bien, hasta cierto sentido es normal y es entendible. ¿Por qué? Porque cuando Constantino hizo hizo al cristianismo la religión del imperio, obviamente Constantino al principio estaba gobernando en la capital que era Roma. Entonces era necesario que tanto el poder religioso como el poder político caminaran juntos en un mismo sentir. Así comenzó la preeminencia del obispo de Roma y así le empezaron a decir únicamente a él papa. ¿Por qué? Porque simplemente él se encontraba en la capital del Imperio Romano. Entonces fue como, por decir, fue el primer papa que hubo en Roma, Constantino, que se nombró papa. No. Constantino no fue el primer papa. Constantino fue el emperador que hizo el cristianismo la religión del imperio. Pero como Roma era la capital del imperio, el obispado de Roma tenía una preeminencia sobre los demás, simplemente por estar en la capital del imperio. Obviamente tuvo mucho que ver Constantino en darle un auge a este obispo. Entonces, a partir de ahí, el papado empezó a tener preeminencia. Pero fíjese que la pregunta que usted hizo es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa con el primer papa? Constantino, él estuvo en el imperio en el siglo IV, fue en el año 300 y cacho, ¿no? Cuando hizo ya oficial al cristianismo como la religión del imperio en el siglo IV. Pero realmente desde antes ya había obispos en Roma. Pero pasa algo, no hay un registro histórico real de los primeros obispos de Roma, no los hay. Al contrario, muchas personas piensan que antes no había solamente un obispo dirigiendo una región específica, sino que había varios obispos. Probablemente por eso no se tienen registros de los primeros obispos de Roma. Pero ¿por qué se empieza, no solamente porque era Roma la capital del imperio, por qué también se le empieza a dar preeminencia al obispado de Roma? Porque de acuerdo con la tradición, y vuelvo a lo mismo, es tradición porque no hay un registro tampoco real de esto, Pedro murió a manos de Nerón en Roma y se dice que la Basílica de San Pedro se encuentra arriba de la tumba del apóstol Pedro. Entonces, no solamente tenemos a nivel político a Roma como capital del imperio y por eso se necesitaba que este obispo tuviera preeminencia, sino también por muchos años atrás se tiene por tradición que Roma era la ciudad elegida por Dios, ya que el apóstol Pedro murió allí y allí mismo estaba su tumba. Hay algunas personas que se aventuran más a decir que no solamente Pedro murió ahí, sino que también Pablo fundó la iglesia de Roma, pero a la carta a los romanos vemos que no es así, Pablo no lo fundó. Y unos pueden decir, bueno, entonces Pedro la fundó, porque también hay personas que dicen esto, pero para ese entonces Pedro no salía de Jerusalén. Entonces, una vez más, volvemos a simples tradiciones, simples historias de que no pasan las tradiciones.
ocurre algo en el siglo IV muy importante, muy importante. Vean la siguiente diapositiva. Ocurre algo muy importante en el siglo IV. ¿Recuerdan el emperador Constantino, el cual hizo que la religión católica, bueno, que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio? Bueno, por muchísimos años, Roma era la capital del imperio, de todo el imperio romano, todo esto que está marcado en naranja, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Pero Constantino dijo, yo voy a cambiar la capital del imperio a, sigan la flecha, a esta ciudad que será nombrada en mi honor Constantinopla. Entonces, en el siglo IV, la capital del imperio cambia a Constantinopla. ¿Y qué origina esto? Bueno, esto origina que la iglesia occidental, este es occidente, vean, aquí lo estoy marcando, este es occidente y esto sería la iglesia de oriente, más o menos. Entonces esto sería oriente y esto occidente. Toda la iglesia de occidente, como lo estoy marcando aquí, o sea, Italia, Roma, y Europa, Britania, que es Inglaterra, España, toda esa parte del mundo, del imperio, quedara desprotegido por el emperador. Entonces, ahora toda la protección iría a la parte de occidente, a Constantinopla. Entonces, el poder que antes gozaba Roma, ahora lo estaba gozando otra ciudad en preeminencia, Constantinopla. Y el poder religioso, una vez más, el emperador no quiso que se quedara en Roma, sino que ahora todos estaban volteando a ver a la nueva capital, Constantinopla. De hecho, históricamente, tanto el obispo de Roma, tanto el obispo de Constantinopla constantemente se peleaban para ver quién era el obispo que tenía mayor preeminencia entre los demás. ¿Por qué? Bueno, el obispo de Roma decía, a mí me fundó Pedro. Yo antes era la capital del imperio, pero el papado está en mí. Y Constantinopla, ellos se decían, nosotros somos la nueva Roma, la capital actual del imperio, tenemos preeminencia sobre los demás obispos. Vamos a tenerlo, esto lo vamos a tocar más adelante, pero quiero que tengan en mente esta lucha constante de poderes entre obispados, por lo menos hasta este momento. Con este panorama en mente que se los di, de esta lucha política entre estos poderes de obispados, vamos a ver a este papa que fue muy importante en la historia del papado para que se colocara como uno de los poderes más grandes de la historia. Vamos a analizar a el Papa León el Grande. Aquí está abajito, el Papa León el Grande. En el año 452 después de Cristo ocurre algo muy interesante. Atila, el líder de los hunos, quiere iniciar su imperio, quiere comenzar, el imperio ya lo tenía, quiere comenzar una invasión al imperio romano de Occidente. Iniciando primeramente entrando por el norte de Italia, pero ya se dirigía a Roma, la antigua capital del imperio. Y no solamente eso, sino que también aquella capital, que de acuerdo con la tradición católica, había dejado Pedro el papado encargado. Atila era conocido como el azote de Dios en su momento. Era imparable, nadie lo podía detener. Ya iba a sitiar Roma. ¿Qué pasa? El Papa León el Grande va con el emperador y le dice, necesitamos ayuda. Recuerden que el emperador ya no está en Roma, ahora está en Constantinopla. Y ellos dicen, no te vamos a ayudar, no podemos ayudarte. ¿Qué hace León el Grande? Ya lo tenía allí. Ya tenía allí a Atila. Bueno, de acuerdo a la historia, el Papa León el Grande salió al encuentro de los hunos y pidió hablar con Atila, con su líder. Y sí, le concedieron ese privilegio. Nadie sabe exactamente qué fue lo que el Papa León el Grande habló con Atila, pero sus palabras fueron suficientes para convencer a este hombre
de no invadir Roma y además salirse de Italia y del Imperio Romano de Occidente, regresarse a su lugar de origen. Esto sorprendió a todo el mundo, por supuesto. Bueno, algunos historiadores dicen que el Papa, de hecho, sí logró persuadir con palabras, obviamente con palabras, a Atila, pero que Atila reconocía que su ejército ya estaba muy débil. Y al escuchar simplemente las palabras de León, él pudo decir, bueno, ya no necesito expandirme más, estamos debilitados, quizá en otra ocasión. Ellos decidieron irse y al poco tiempo muere Atila, obviamente ya no dio tiempo para, si tenía en mente otra invasión. Esto dicen los historiadores. Ahora, ¿qué dice la tradición católica? Dice la tradición católica que cuando León el Grande se paró enfrente de Atila, simplemente se aparecieron a sus lados San Pedro y San Pablo, ambos sosteniendo una espada, amenazando a Atila que no podía tocar la tierra santa. Eso es lo que dice la tradición. Y que a raíz de esto Atila tuvo tanto miedo que decidió irse de este lugar, corriendo. Es lo que cuenta la tradición católica, por supuesto. Este no fue el único acontecimiento importante con el cual tuvo que lidiar el Papa León el Grande. En el año 452, como lo vimos, pudo evitar la invasión de Atila. Pero vean la diapositiva, en el año 455 después de Cristo, otro grupo llamado los vándalos también querían invadir otra vez la Tierra Santa. De acuerdo con ellos, no la Santa Ciudad Roma, de acuerdo con los católicos. Querían invadir Roma. Una vez más, el Papa León, sin ayuda, sin nadie, salió al encuentro de los vándalos y una vez más habló con su líder. ¿Qué consiguió? Bueno, su líder de los vándalos se llamaba Genserico. Genserico se llamaba, con G. De los vándalos, de este grupo, de los vándalos. Habló con él y, de acuerdo con la tradición y los historiadores, no evitó en esta ocasión que los vándalos saquearan Roma, pero sí logró que su líder les dijera: no quemen la ciudad, no la quemen y no asesinen a nadie. Bueno, sí quemaron la ciudad, sí asesinaron personas, pero realmente los historiadores dicen que sin la intervención de este Papa León el Grande, o sea, Roma hubiera desaparecido. Entonces, aquí tenemos a un hombre influyente, capaz de hablar con líderes, guerrilleros, y capaz de salvar a una nación. Entonces, a partir de este punto de la historia, el Papa, las personas de Occidente, de Europa, de Italia, de España, ya no veían al Papa como un simple representante espiritual de masas, sino que ahora, a través de las obras del Papa León el Grande, ya lo podían ver como una persona que resolvía conflictos políticos. Ellos podían ver al León el Grande, al papado, que era lo que representaba, y decir: el emperador no nos ayuda, pero el Papa sí. El emperador nos abandonó porque él se fue prácticamente a otro continente, se fue al oriente, pero aquí tenemos a nuestro Santo Padre, aquí tenemos a nuestro papá, aquí tenemos al Papa protegiéndonos en todo momento. Y lo ha demostrado, según ellos. Lo ha demostrado. Nos salvó de los vándalos, nos salvó de Atila. Aquí tenemos cómo el poder del papado comienza a subir. Poco a poco, pero comienza a subir. Uno se puede preguntar, bueno, siendo el Papa un líder religioso, ¿qué lo motivó realmente a ejercer este liderazgo hasta político? ¿Qué motivó a Papa León el Grande? ¿Qué lo motiva? Como lo vemos en la diapositiva. ¿Qué lo motivó a hacer esas proezas? Bueno, el Papa León realmente creía que el obispo de Roma, de acuerdo por mandato divino, era la cabeza de la iglesia
y que sustentaba su autoridad en las palabras de Cristo que mencionó en Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto lo creía el Papa León. El Papa León realmente creía que estas palabras eran reales. Y no solamente él, sino anteriores papas a él creían que esto era real. Entonces esto fue lo que al Papa León le motivó a defender Roma. De que él decía, yo tengo el manto de Pedro. Yo soy el protector de las ovejas. Yo soy el Papa al cual los demás obispos me tienen que rendir cuentas. Y se los voy a demostrar. ¿Por qué? Porque el manto apostólico recae sobre mis hombros. El Papa León el Grande decía, fue a Pedro quien Jesús le dio las llaves del reino. Fue a Pedro quien Jesús instituyó como la piedra en la cual se edificaría la iglesia. Fue a Pedro quien Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y de acuerdo a la tradición católica, fue Pedro quien fundó la iglesia de Roma. Por lo tanto, la lógica de este papa era, ¿quién podría hacerle frente al papa cuando Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia que él mismo representaba? Por eso el papa se atrevía a ir un poco más allá para defender lo que según él le pertenecía por herencia apostólica. De hecho, varios años atrás se celebró un concilio en Constantinopla, en donde se dijo que el obispo de Constantinopla estaba al lado del obispo de Roma en autoridad debido a que Constantinopla era la nueva Roma. Anteriormente se había dicho esto. ¿Ustedes cómo se imaginan que les cayeron estas palabras al obispado de Roma? En Constantinopla, la nueva capital, se dijo que el obispo de esa ciudad ahora tenía la misma autoridad que el obispado de Roma. Obviamente Roma se la tomó a mal, porque una vez más volvemos a lo mismo. ¿Acaso no Pedro nos dejó a nosotros, obispos de Roma, toda la autoridad sobre la demás iglesia y sobre los obispos? Entonces, la iglesia de Roma, la iglesia de Occidente, les contestó a los obispos de Occidente. La Santa Iglesia Romana tiene precedente sobre las demás iglesias, no con base a decisiones de sínodos, sino porque le ha sido dada la primicia absoluta de las palabras de nuestro Señor y Redentor en el Evangelio, cual dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Papa León el Grande entendía la responsabilidad de tener a Roma bajo sus alas y bajo sus creencias, entendía que el oficio de Pedro también recaía sobre él. Así que el Papa León el Grande simplemente dio lo mejor de sí para poder liderar toda la iglesia de Occidente. Y por supuesto que su trabajo trajo frutos, ya que las personas entendieron que el Papa era quien velaba por ellos. Pero con esto tengo que aclarar que León el Grande no fue el primer papa en la historia, pero sí fue el primer pontífice romano en ejercer el poder político como el espiritual. Es al quien se le reconoce esto. Él acumuló ambos poderes, lo cual se vio reflejado en su cúspide en la Edad Media, donde el Papa gozaba no solamente de poder espiritual, sino también poder político sobre las naciones enteras que estaban bajo su cargo. Pero bueno, antes de saltarnos hasta la Edad Media, vamos a ver a otro papa, que también fue importante para que el papado fuera escalando de poder. Vamos a ver al Papa Gregorio, también conocido como el Grande. Él pudo gobernar entre los años 540 a 606 después de Cristo. Estos fueron los años de rango que él gobernó, en el año 540 a 606 después de Cristo.
¿Y qué fue lo que hizo este Papa Gregorio? Si ya vimos que León el Grande pudo detener 2 invasiones, pudo consolidar en algún sentido el poder tanto espiritual como político en sus manos. Bueno, Gregorio el Grande hizo cosas, pero para consolidar aún más el poder de la misma iglesia sobre las mentes de sus feligreses. ¿Cómo? Porque él estableció el culto y la liturgia de una manera más sistemática. También este papa, de una manera simbólica, bueno, no simbólica, sino más bien de una manera personal, este papa renunció a las riquezas personales y sirvió al pueblo con humildad. De hecho, Gregorio mismo se decía de sí mismo, dice, yo soy el servidor de los siervos de Dios. Obviamente esto le trajo gran popularidad. Tenemos un papa que ya no anda en palacio, tenemos un papa que es como nosotros, populista por supuesto. Pero bueno, tampoco le quitamos a méritos a Gregorio, porque muy probablemente él pensaba que ese era el camino del papado. Realmente él pensaba que así tenía que estar el papado. Bueno, también Gregorio el Grande también es reconocido por hacerle frente a los lombardos cuando quisieron atacar Roma, mostrando así también no solamente que tenía un firme entendimiento de su liderazgo espiritual, sino que también entendía que él tenía que llenar ese vacío político que todavía estaba en Europa. Algunas de las cosas que también hizo Gregorio el Grande fueron las siguientes, como están en las diapositivas. Primero, Gregorio el Grande creyó en el purgatorio, el cual es un lugar donde las almas van para ser purificadas antes de entrar al cielo. Si bien ya se creía en el purgatorio en años anteriores, fue Gregorio el Grande quien lo puso en las enseñanzas católicas como tal. Podemos ver que también la teología de este papa no era bíblica, sino basada en tradiciones. ¿Cómo? Bueno, tenían fe basadas en reliquias, como también a oraciones a santos. También se creía que la misa tenía valor para vivos como para muertos. Este Papa Gregorio fue el que instituyó esto, que las misas tenían valor tanto para vivos como muertos. Ven que también aquí en México nosotros podemos, bueno, si somos católicos, podemos pagar una misa para que nuestro muertito la disfrute. Bueno, ya saben el Papa que instituyó esto, Gregorio el Grande. Fue el que instituyó esta práctica católica. Y también Gregorio el Grande enseñó que la salvación se obtiene por fe, pero también se obtiene por buenas obras, lo cual nosotros sabemos a la luz de toda la Escritura que es una enseñanza falsa. Por supuesto que todas estas son enseñanzas que prevalecieron en los años posteriores hasta nuestros días, como lo pueden ver. Ahora vamos unos años más adelante y veamos al Papa León III en el año 799 después de Cristo. ¿Qué pasa con León III? Y va a ser el último papa que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué pasa con León III? Bueno, León III en el año 799 después de Cristo se encontraba dirigiendo una procesión en las calles de Roma. Él estaba muy tranquilo, pero desgraciadamente ya había personas que estaban a favor de un papa o a favor de que otra persona fuera papa. Había mucho poder político, muchos choque de intereses. Entonces, cuando ven a León III caminando por las calles de Roma en la procesión, lo secuestran. Secuestraron al papa. ¿Quiénes? Sus detractores, aquellas personas que no estaban conformes con su papado de León III y que eran otra persona como papa. Bueno, ¿qué pasó con él? Fue salvado por sus allegados y llevado a salvo a la catedral, a la basílica de San Pedro. Y esto puso a pensar al Papa en algo. Él decía, bueno, yo soy gobernante espiritual, pero hace falta el poder del Estado, el poder del gobierno para que me proteja. Si bien también en algunas ocasiones el papado ha sido reconocido, habrá dicho León III, como una fuerza política más, hoy en día no es el caso. Entonces necesito ingeniármelas para que el poder del Estado me proteja.
Y no fue tonto, ¿eh? Déjenme decirles que León III no fue nada tonto. ¿Qué fue lo que hizo un año después? En la Navidad del año 800 después de Cristo, el rey de los francos, Carlos Magno, acudió a la Basílica de San Pedro para adorar, como era costumbre. En eso cuenta la tradición, cuenta la historia, que el Papa León III, con una corona en la mano, se acerca al rey Carlos Magno y dice enfrente de todos: te corono emperador. Y dices, ¿cómo? ¿El Papa coronando emperadores? Esto fue algo ingenioso. Esto fue algo ingenioso, porque le estaba diciendo a sus retractores, a aquellas personas que no lo querían en el poder, ¿se dan cuenta? No solamente tengo respaldo de Dios para mover las vidas espirituales de la gente, sino que también tengo este mismo respaldo de Dios, ¿en qué? En poner y quitar reyes de acuerdo a mi voluntad. Esto fue algo asombroso. Con esto, una vez más, el poder político del Papa había sido colocado en preeminencia, había sido reafirmado una vez más. Por supuesto que esto a Carlos Magno no le disgustó para nada, al contrario, él estaba contento, dice, ay, de rey paso a ser emperador. Dice, está bien. Y fíjense que los intereses tanto de Carlos Magno como de León III eran prácticamente casi los mismos. Carlos Magno era realmente una persona devota y quería que todo el imperio de Occidente conociera la fe cristiana, se volviera al catolicismo, era su anhelo. Entonces, obviamente, el Papa escogió una persona que estuviera alineada a sus intereses, y así sabía y reconocía que ahora tenía a una persona, a un emperador, que le iba a proteger de hoy en adelante. Vamos a dejarlo hasta el día de hoy, ya tenemos media hora de clase. La siguiente sesión vamos a tocar los otros papas que hacen falta.